En este video estaremos explorando los tipos de tejido muscular. Este es el tercero de los tipos de tejido que habíamos mencionado al principio, donde ya cubrimos el tejido epitelial, el conectivo conjuntivo, y entonces vamos a estar hablando sobre tejido muscular en este video. El tejido muscular que es contráctil, o sea que se puede contraer, se considera uno de los tipos de tejidos excitables porque responde a estimulación. Son células que se pueden contraer, son capaces de contraerse, que contienen filamentos de actina y miosina. Ojo, las células musculares no son las únicas que contienen filamentos de actina. De hecho, casi todas las células del cuerpo, si no todas, contienen filamentos de actina. Pero en el caso del tejido muscular también tenemos miosina, que entonces es la interacción entre la actina y la miosina la que permite que el músculo se pueda contraer. Estas células se van a llamar fibras. Cuando hablamos de fibras musculares, entonces tenga en mente que estamos hablando de células de músculo. Y hay tres tipos de tejido muscular. El músculo esquelético, o también se le conoce como estriado, que es un tipo de músculo voluntario. Quiere decir que usted decide cuándo se va a contraer. No quiere decir que todo el tiempo está consciente de que lo está contrayendo, pero usted puede dejar de contraerlo o contraerlo dependiendo de lo que usted quiera hacer. Este consiste de fibras largas y estriadas, o sea que se ve como si fuera un patrón rayado. Así. Esto es una foto de microscopía de luz donde se puede observar ese patrón rayado. Y son multinucleadas. Cada célula tiene más de un núcleo. De hecho, estos núcleos van a estar en la periferia. O sea que si la célula es un tipo como si fuera un pelo, por ejemplo, un tipo de tubo. Perdón, no tubo, no es un cilindro, es un cilindro, no es un tubo porque no tiene una apertura adentro. Pero sí es un cilindro y es en la periferia de ese cilindro que usted va a ver los núcleos. ¿Okay? El segundo tipo de músculo es el músculo liso, que también se considera visceral porque es el que forma parte de sus vísceras o sus órganos. Este músculo se contrae sin que usted tenga que decidir contraerlo. Tiene o lo controla el sistema nervioso, pero de forma involuntaria. Este músculo no va a tener estriaciones visibles. Por lo tanto, cuando usted lo mira por el microscopio, no va a ver estas rayitas que se veían en el músculo esquelético. Y por último, el músculo cardíaco, que es estriado, pero principalmente involuntario. Usted no decide cuándo quiere contraer el corazón. El corazón se va a contraer, de hecho, involuntariamente y automáticamente, pero interacciones con el sistema nervioso pueden hacer que esta contracción sea más lenta, más rápida, o con menos o más fuerza. Las células van a estar unidas entre sí por discos intercalados, un tipo de arreglo donde las células se comunican entre sí. Estas rayas que se ven un poquito más oscuras representan dónde se encuentran estos discos intercalados. Entonces este músculo cardíaco, aunque la mayoría de las células tienen un solo núcleo, se ha encontrado que hay células de músculo cardíaco que tienen hasta 4 núcleos. El número es mínimo, pero existe. O sea que si usted lo lee por ahí, pues no vaya a pensar que está equivocado. El tejido nervioso, que es el próximo tipo de tejido, aquí los vamos a discutir los dos, el muscular y el nervioso. Entre las funciones del tejido nervioso o del sistema nervioso es que está asociado con receptores, los receptores sensoriales, que no son las células del sistema nervioso como tal, pero son células modificadas. Van a detectar cambios, van a transmitir esta información a la médula espinal y al cerebro, que sí son parte del tejido nervioso, donde en estos lugares, en la médula espinal y el cerebro, esto le llamamos también el cordón espinal, se integran estos datos. Reciben datos de diferentes lugares, van a integrarlos y se va a tomar una decisión acerca de la respuesta apropiada.
Entonces, después de esa decisión es que usted interactúa con unos efectores. A esto también se le puede llamar salida motriz. La respuesta se transmite al efector, el que va a causar el efecto, el cambio, si es que hay que tomar alguna decisión en cuanto a cambio. Y estos efectores son glándulas y o músculos. El efector es el que inicia la verdadera respuesta, pero la transmisión de esos datos que se integraron en el sistema nervioso, disculpen, en el sistema nervioso central, o sea, en el cerebro y la médula espinal, pues la transmisión también se lleva a cabo por medio de tejido nervioso. El tejido nervioso entonces va a conducir impulsos eléctricos, transmite la información de un área a otra, incluye neuronas que transmiten información, que tienen dendritas, un cuerpo celular y un axón, como en este diagrama que tiene aquí. Este sería el cuerpo celular. Las dendritas reciben, en su mayor parte, su función es recibir información, ya sea de un receptor sensorial o de otra neurona, y van a tener un solo axón, uno solo. Ese axón luego puede subdividir, puede tener ramificaciones, especialmente en su parte final. Pero del cuerpo de la neurona va a salir un solo axón. También ese axón puede estar rodeado por una vaina de mielina. Entonces, cuando la tiene, ese axón se va a llamar fibra. Afuera del cerebro y la médula espinal, o sea, cuando usted está fuera del el cerebro y la médula espinal, que son el tejido nervioso como tal, entonces esas fibras se unen y forman nervios. Con participación de tejido conectivo también. O sea que si usted está dentro del tejido nervioso, a eso se le va a llamar una fibra, mientras que si usted está fuera del sistema del tejido nervioso, fuera del cerebro y del cordón espinal, entonces a eso se le va a llamar un nervio. Y ahí también usted va a ver que está rodeado por tejido conectivo. Además de las neuronas, dentro del tejido nervioso usted va a tener una serie de células que se llaman en común neuroglía o neuroglia. Estas, hay diferentes tipos de ellas, ¿verdad? Estas incluyen la microglía, los astrocitos, los oligodendrocitos. También aquí no les añadieron, hay células de Schwann. Estas células van a tener diferentes funciones, pero en general van a brindar sostén o apoyo y nutrición a las células, aparte de mantener el ambiente idóneo para que las neuronas pues no tengan daño y puedan trabajar óptimamente. La microglía va a trabajar como si fueran macrófagos. Los astrocitos, entre las funciones, tienen funciones súper variadas, pero entre ellas se secretan factores de crecimiento. Y los oligodendrocitos, que en el sistema nervioso central se encargan de esta capa de mielina. En el sistema nervioso periferal, las células que rodean los axones de mielina se llaman células de Schwann. Así que aquí las tiene en foto y en diagrama. Así que vimos entonces en este video tejido muscular y tejido nervioso. Aquí en este diagrama, no se lo había enseñado anteriormente, pero les dice dónde se va a encontrar ejemplos de los 3 diferentes tipos de músculo. En el próximo video estaremos hablando sobre órganos, sistemas de órganos, cavidades corporales.